Podcast VL. Saludos a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de Ciencias Teológicas y el día de hoy les voy a acompañar en este conversatorio con un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. También en adición nos va a acompañar la estudiante de Ciencias Teológicas, Jessica Mora. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante, muy actual al mismo tiempo y con una persona que yo admiro y respeto montones, un profesor que en realidad del que he aprendido muchísimo en la universidad. Hoy nos acompaña el profesor José Enrique Ramírez. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Contento por esta oportunidad, una iniciativa muy bonita que ha tomado la universidad. Y bueno, esperamos que todo resulte muy bien en la sesión de hoy. Y vamos a hablar de un tema que parece que es muy antiguo, pero al mismo tiempo lo seguimos viendo, tal vez con otros nombres, pero lo seguimos viendo. Vamos a hablar sobre la esclavitud en la Biblia. Eso me recuerda a cuando Israel era esclavo en Egipto, y incluso cuando Pablo habla de la esclavitud, ¿verdad? Con Filemón. Pero es un tema que en realidad pocas personas lo trabajan en sí. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquitito hablando del tema, de dónde sale este tema? ¿Por qué estudiar este tema? Y nos da una pequeña introducción acerca de esto. Bueno, vamos a ver. Podríamos decir que existen, diciéndolo en forma simplificada, al menos dos acercamientos al estudio de la Biblia. Un acercamiento que es el que podríamos decir el usual, en donde una persona espontáneamente toma su Biblia y empieza a hacer notas, lee textos y va hilando algunas ideas que le parecen adecuadas. Normalmente este acercamiento o este tipo de estudio se concentra en lo que nosotros llamamos preocupaciones doctrinales. Y existe otro acercamiento, por supuesto, existen muchos, pero yo me refiero solamente a dos. Existe otro acercamiento que intenta o se esfuerza por tomar en cuenta aspectos históricos, aspectos culturales, aspectos pastorales e intenta comprender el tema en sus conexiones con otras realidades y con otros temas y la forma en la que ese texto o ese tema de la Biblia se conecta con situaciones o temáticas de hoy. Entonces, vistas las cosas desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que un tema cualquiera o un texto cualquiera, en este caso un tema, digamos la esclavitud, cuando se estudia desde esta perspectiva, el tema no es estudiado como un fin en sí mismo, sino que el tema es estudiado por las conexiones que ese tema tiene con temáticas presentes. Me explico, lo voy a poner con un ejemplo. Cuando una pareja de padres envían a su hija a un kinder, en primera instancia la están enviando para que ella aprenda los colores, aprenda los animales, aprenda a contar, aprenda ciertos juegos, ciertas canciones, aprenda los elementos del abecedario, cosas de ese tipo. Eso es claro. Es decir, los padres tienen en mente una finalidad
que podríamos llamar educativa. Eso es lo que está en los programas del kinder y lo que aprueba el Ministerio de Educación. Pero existe otro tipo de programa implícito que el niño o la niña van a aprender mientras están en el kinder y que es probablemente aún más importante para el resto de su vida que aprenderse algunas palabritas en inglés o aprender a contar. ¿Y qué es? Es aquella dimensión que no estaría directamente en los programas que la maestra o el maestro escriben. ¿Y qué es? Que al estar en el kinder, esa niña o ese niño van a estar interactuando con otros, relacionándose con otros, jugando con otros, peleando con otros, discutiendo con otros. Y esa dinámica, que es parte de estar en el kinder, va a ser fundamental para la formación y la educación de ese niño, de esa niña. Quiere decir que habría, digámoslo así, en ese proceso educativo, sería como dos rieles de un tren, que hay una parte que tiene temáticas educativas que se aprenden, la A, la B, la C, el 10, el 20, las centenas, los cuadrados, los círculos, todo eso. Y hay otra parte que es más vital, que tiene que ver más, un niño se da cuenta que no todo puede girar en torno a él, que tiene que compartir, que hay cosas que se celebran juntos, un cumpleaños, o que van a visitar a una compañerita enferma, o cosas de ese tipo. Entonces, los estudios bíblicos, vistos como lo he sugerido inicialmente, tienen también estas dos partes. Si nosotros pensamos en la esclavitud, entonces podemos decir que nos va a interesar saber algo de cómo se caía en la esclavitud en el mundo antiguo. ¿Cómo era que una persona de un pronto a otro se convertía en esclavo o en esclava? Y también cómo vivían y cómo era eso que los compraban y cómo adquirían de nuevo su libertad si la adquirían, etcétera. Eso sería como en el ejemplo que di, aprender a sumar, a restar y saber que es un círculo y es un cuadrado. Pero en los estudios bíblicos, desde esta perspectiva que hablamos, que toma en cuenta aspectos culturales y aspectos pastorales e históricos, nos interesa también otra dimensión, y es una dimensión más vital. No solamente enterarnos acerca de la esclavitud allá en la Biblia, sino entender realidades acerca de la dignidad humana o de la libertad hoy. Entonces, al estudiar por qué surge este tema, el interés por estudiar el tema de la esclavitud en la Biblia, podríamos decir, surge porque nos interesa entender el tema de la libertad hoy en nuestra sociedad. Y nosotros vamos a la Biblia como un ejercicio que nos va a permitir tener una referencia, un punto de vista de cómo entendieron ellos algunos problemas o temas fundamentales de las relaciones humanas para aprender a alumbrarnos nosotros en las reflexiones que hacemos hoy. Entonces, como hoy en día el tema de los derechos, derechos humanos, derechos de todo tipo, como el tema de la dignidad, como el tema de la igualdad, como el tema de la libertad, son tan importantes y nos interesa comprenderlos mejor, entonces el recurrir a la Biblia es
un paso fundamental para comprender cómo otras sociedades, una sociedad que para nosotros es referencial, un punto de comparación fundamental, lo que ellos pensaron en aquella sociedad. Entonces, el tema surge de allí, surge de la idea de tratar de comprender mejor hoy el tema de la dignidad humana. Y todo este estudio que usted hace acerca de la esclavitud se resume, o bueno, no se resume, usted lo logra poner por escrito, que casualmente es el texto en el que nos vamos a basar en este podcast, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuenta un poquitito de ese escrito, el tiempito que usted tomó para hacerlo? Porque escuché como que se fue a investigar sobre el tema de Alemania. Entonces, contarnos un poquitito de este proceso y presentarnos este escrito. Sí, nació así, ya desde hace pues muchos años. eh, Surgió la idea de que profesores, profesoras y estudiantes de la UVL, así también como personas cercanas a la institución, tuvieran un espacio en donde poder publicar el resultado de algunos de sus trabajos de tesis o de investigación. Entonces, cuando una estudiante o un estudiante han realizado una tesina o una tesis y esos trabajos destacan por alguna característica en particular, o bien cuando hay algún docente que ha realizado igualmente alguna investigación en particular, entonces nosotros lo que hacemos es escribir un cuadernito. En este caso, el que yo escribí tiene mm, unas 65 páginas de principio a fin, en donde lo que se hace es resumir los resultados de una investigación, pero resumirlos de tal forma que la presentación tenga sensibilidad pastoral, es decir, no, no se busca que sea un estudio seco, árido, técnico para especialistas, sino que lo que se busca es que, basado en una investigación de fondo, una persona redacte un texto que tiene eh, rasgos pedagógicos y pastorales y en los cuales ese tema investigado pueda ser presentado en las conclusiones o en las conexiones que tenga con temáticas de vida, con temáticas sociales, pastorales, psicológicas, comunitarias. Entonces, el cuadernito que yo escribí se escribió en el 2015, fue el número 20 de la colección y está basado en el estudio de un texto bíblico excepcional. Ese texto bíblico es un texto bíblico que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 23, el versículo 16 y 17, que dice de la siguiente forma: no entregarás un esclavo a su amo, un esclavo que se haya refugiado contigo huyendo de su amo. Ese esclavo se quedará contigo, viviendo entre los tuyos, en el lugar que esa persona esclava escoja en una de tus ciudades, donde a ella le parezca bien. No lo oprimirás.
Este es un texto que si nosotros tomamos en cuenta las leyes y las costumbres que habían en aquel tiempo, es absolutamente excepcional porque rompe absolutamente con todos los parámetros y con todas las prácticas y las normas que había en aquella época. En aquella época la norma era que si una persona esclava huía de su patrono o patrona, ese esclavo debía necesariamente, obligatoriamente, ser devuelto a su amo. Si la persona que digamos, lo encontraba o lo acogía, se quedaba con esa persona esclava, se consideraba que esa persona estaba cometiendo un robo, estaba robando la propiedad del dueño inicial del cual el esclavo se escapó y lo estaba utilizando para beneficio de sí mismo. Las penalidades para la persona que hiciera eso eran muy grandes. Entonces, como este versículo del libro de Deuteronomio es tan inusual, es extraño si nosotros tomamos en cuenta las leyes que había en la sociedad en general de aquel tiempo, pero es igualmente extraño si nosotros tomamos en cuenta las mismas leyes y principios que existían dentro de la misma comunidad del pueblo de Dios, que compartía junto con los otros países de aquella y sociedades de aquella época, compartía las mismas normas respecto de los esclavos. Entonces, como este texto es tan extraño, digamos, es tan inusual, diciéndolo con otras palabras, desde el punto de vista moderno, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano, este texto era muy avanzado, era un texto muy innovador, era un texto que rompía las normas. Entonces, por esa razón, yo pensé que era conveniente estudiarlo para tratar de entender cómo en una sociedad en donde la esclavitud era vista de forma normal, cómo de un pronto a otro, o como diríamos en Costa Rica, sin son ni ton, ¿verdad? De un pronto a otro, de buenas a primeras, aparece alguien con una idea que es tan novedosa. Entonces, a este cuadernito yo le puse el título siguiente: La esclavitud en la Biblia, realidad, metáfora y desafío. El itinerario cultural e histórico de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 16 a 17. Y lo que se hace en el estudio es lo que dice exactamente el título: hablar de la realidad de la esclavitud en las sociedades antiguas y en la Biblia, número uno. Luego, hablar de la temática de la esclavitud empleada como es empleada en la Biblia, como si fuera una metáfora religiosa, que es como nosotros lo hablamos hoy. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, decimos: Señor, escucha a tu siervo. Esas palabras, Señor y siervo, empleadas incluso hoy en iglesias cristianas de todo el mundo, utilizan las palabras que en la sociedad antigua se utilizaron: Señor para amo y siervo para esclavo. Nosotros, por razones históricas, el paso
del mundo antiguo a la Edad Media, el latín cambió el término esclavo por servus, siervo en español. Entonces, era una forma de dulcificar o romantizar o quitarle un poco esa fuerza fea o negativa que tenía la palabra esclavo y la seguimos utilizando en el lenguaje cotidiano. Pero eso es lo que hace el estudio, el cuadernito, un estudio a lo largo de la historia mostrando cómo ha sido entendido el tema de la esclavitud y este texto bíblico a lo largo de la historia, dentro y fuera de los círculos cristianos. Bueno, con esto que usted me acaba de decir, se me vienen muchísimas preguntas a la cabeza. Aquí estoy apuntando algunas para tratar de ir un poquitito en orden, porque si pregunto mucho y luego no nos da tiempo, no logramos terminar el podcast hoy, ¿verdad? Entonces, la primera, em, cuando a mí me hablan de la Biblia, especialmente en el ámbito religioso en el que yo me crié, casi que me hablaban que era un manual ético, ¿verdad? Entonces hablaban de muchas cosas de morales, éticas que se encontraban en la Biblia. Pero extrañamente, mm, bueno, también para nosotros en este momento hablar de esclavitud es algo un poco escandaloso, ¿verdad? Por lo menos en esta parte del mundo. Uno no dice, tengo un esclavo haciendo el oficio doméstico en mi casa, ¿verdad? Entonces, la palabra esclavo, esclavitud es algo que tiene un contexto muy pesado en nuestro continente y ya no lo utilizamos como tal. Pero si hablamos de que la Biblia, tiene esta parte moral, esta parte ética, pero al mismo tiempo está a favor de la esclavitud, ¿no es un poco contradictorio? ¿Cómo entender esta parte de que el mismo pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no vea malo tener a otro ser humano como esclavo? Sí, eh, la observación es correcta. Eh, Efectivamente, ahora que decías eso, me acordabas que, digamos, yo me crié en una iglesia que tenía una frase, no solamente mi iglesia, sino que muchas iglesias. Lo que pasa es que ya no se escucha tanto la frase, en la que se decía, y nosotros repetíamos desde niños, la Biblia es mi única regla de fe y práctica, ¿verdad? Entonces, eh, con esta frase, lo que se quería decir, lo que se quiere decir es que la comunidad que dice eso, que confiesa eso, lo que está queriendo señalar es la, la prioridad o la centralidad que le da a las enseñanzas de la Biblia dentro de su práctica cristiana. Digamos que esa es la idea que está detrás. Ahora, cuando nosotros vemos las cosas únicamente desde el punto de vista doctrinal o desde el punto de vista de la iglesia, normalmente las cosas no tienen contradicciones, no pueden tenerlas. Es como un principio doctrinal, ¿verdad? Uno ve los textos bíblicos, pero no puede percibir, no puede imaginarse, no puede aceptar que hubiera en ellos algo que fuera incorrecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este acercamiento tradicional no toma en cuenta algo que yo mencioné al principio y que está mencionado también en el título de este cuadernito de aportes bíblicos. Yo utilicé dos palabras, quiere decir un acercamiento de la Biblia o un estudio de la Biblia que tome en cuenta aspectos históricos
y que toman en cuenta aspectos culturales. Esa es la diferencia fundamental entre el acercamiento usual, lo voy a decir así porque es una forma, digamos, graciosa de decirlo, pero totalmente respetuosa, no está implicado, digamos, nada despectivo o peyorativo, digamos, entre el acercamiento de banca de una iglesia y el acercamiento que otras personas desean promover, la diferencia fundamental radica en entender o en comprender la Biblia desde la perspectiva histórica y cultural. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar en concreto qué quiere decir esto. Quiere decir que los escritores y las escritoras de la Biblia eran hijos e hijas de su tiempo. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir algo muy sencillo y que todas las personas podrán entender bien. San Pablo no habló por teléfono y a ninguna persona creyente, por más ingenua o sencilla de la iglesia, pues yo creo que se le va a ocurrir o va a insistir en que sí, San Pablo hablaba con los corintios por teléfono. No, nosotros sabemos que no era así porque en ese tiempo no existían esas formas de tecnología. El rey David no escribió los salmos que él escribió en una máquina de escribir. O sea, tan sencillo como eso. Nosotros sabemos, no era así. Jesús cuando viajaba dentro de Palestina, él no viajaba en un bus de transporte. Es decir, ejemplos como esos son, u otros, infinidad más que se pueden dar, son suficientes para que una persona comprenda que los autores de la Biblia, las autoras de la Biblia, vivieron en un momento en el que ellos y ellas tenían lo que a nosotros hoy nos parecen ciertas limitaciones. Ellos no tenían las imprentas que tenemos hoy. Ellos, San Pablo no podía tener una videoconferencia con los ciudadanos y los miembros de la Iglesia de Roma. Eso nos parece natural y lo aceptamos. A una persona le parecería risible o insensato insistir que sí, que San Pablo tenía una videoconferencia con ellos. No, no era así. Lo que sucede es que muchas personas no se dan cuenta o no entienden bien por diferentes razones que lo que sucedía con algunos aspectos o aparatos de la tecnología también sucedía con algunas ideas o concepciones. A muchos o a todos de nosotros, a todas las personas que viven hoy, a la gran mayoría, les parece muy normal pensar que la idea de libertad o la idea de privacidad o la idea de derechos que tenemos hoy, les parece muy normal creer que eso siempre existió. Muchas personas, que, como eso no es un aparato, como eso no es un radio o como eso no es un celular, sino que nada más es una palabra y es una idea en la cabeza, entonces las personas tienden a pensar, sí, yo puedo entender muy bien que no existían celulares, pero ya cuando piensan en una idea o en una concepción, ya tienen dificultad. Ellos creen, se cree hoy que todas esas ideas que utilizamos hoy y que son conceptos, se piensa que siempre han existido. Y una persona común y corriente tiene muchísimo más dificultad para entender que los conceptos y las ideas también nacen a lo largo de la historia, como nació la invención de la electricidad o la invención de la computadora. Me explico. Hace unos meses estaba en un cumpleaños en la casa de un hermano y estaban un poco de invitados y estaban un montón de niños. Entonces
los chiquitos se fueron a jugar y una niñita se quedó allí entre los adultos. Ella tenía como 8 años. Entonces, estaban hablando de diferentes cosas. El papá no quería que ella estuviera presente mientras se hablaba de eso. Yo le decía, mi amor, vaya, juegue con ellos. Y entonces la chiquita, no, no, no. Y le dice, mi amor, vaya, juegue con ellos. Y ahí era, decimos los ticos, un dime que te diré. Y entonces el papá le dice así, ¿verdad? Con humor, vaya porque si no le voy a dar una nalgada. Y entonces la chiquita se volvió y dice, se paró así toda cuadradilla en medio de toda la gente y dice así toda, ¿verdad? Toda empoderada, como se dice ahora. Le dice, papi, ¿usted no ha oído una cosa que se llama psicología infantil? Usted no sabe que los niños no entendemos cuando nos amenazan. Entonces todos nos volvimos a ver y nos reímos y entonces le dice, bueno, mi amor, si quiere se queda, está bien. Yo se lo decía y él trata de darle una explicación. Bueno, estas palabras de esta niña, esta conciencia que ella tenía de que ella frente a otras personas adultas puede pararse y decirle a su papá, mire, un momentito, usted me está diciendo esto, pero yo le voy a decir otra cosa. Es más, lo que usted me está diciendo está equivocado. Permítame aclararle a usted que usted no debería decir lo que está diciendo y que eso que está diciendo es incorrecto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto que la niña está repitiendo como, o diciendo como si fueran palabritas propias, en ese momento lo eran, pero digamos, hace 30 años eso no hubiera pasado y hace 100 años muchísimo menos. Hace cuando, voy a decirlo así, cuando yo era niño, si un niño nunca se le hubiera ocurrido, ni siquiera se le hubiera remotamente ocurrido la idea de que un niño le puede contestar a un padre así. Es más, el padre ni siquiera hubiera tenido que decirle, vaya, hubiera bastado que le dijera, y ya con eso ya bastaba. Lo que quiero decir es que todas estas actitudes y valores y puntos de vista van surgiendo en la sociedad a lo largo del tiempo de la misma forma en que surgió la electricidad, el radio, la televisión, la grabadora cassette, el internet, el celular, de la misma forma, solamente que las personas normalmente no piensan que algunas de esas ideas, como las ideas de que un niño, otro ejemplo, tomado en mi vida real, mi vecina le dice a su hija, Soledad, venga, métase ya todos los días. Es como un ritual, a las 5:30 de la tarde. La chiquita no se mete, la mamá otra vez, Soledad, métase. Cuando ya lo he repetido como 4 o 5 veces, entonces la chiquita empieza a preguntar, ¿y por qué? Y entonces, porque ya es tarde. ¿Y por qué? Bueno, porque ya va a venir su papá. Al final, cuando ya la mamá está cansada, le dice, bueno, métase porque yo se lo digo y yo soy yo. Entonces un día, esta chiquita, yo estaba tomando café. Bueno, hasta boté un poco el café porque lo tenía en la boca y hasta que me explotó de la risa. Le responde la chiquita, pues si es por eso, porque usted, entonces no voy a entrar porque yo también, yo soy yo y yo no quiero entrar. Me explico, esta idea en donde una niña le dice a la madre, la mamá le dice, entre porque yo soy yo se lo estoy diciendo, y él dice, bueno, si es así, entonces no entro, porque yo también soy yo y no quiero entrar. Estas son posturas, formas de entender las relaciones
y estas van cambiando drásticamente a lo largo del tiempo. Sí, de hecho, yo le hubiera contestado así a mi mamá o a mi abuela y bueno, yo tampoco ya soy tan niña, ¿verdad? Pero posiblemente me hubiera ganado mínimo una cachetada o una nalgada o un buen castigo porque uno no contesta, ¿verdad? Uno no se defiende, uno hace caso y ya. Ahora, si esa cachetada se la das a un niño hoy, ese niño, y también tengo ejemplos dentro de mi familia, de un sobrino mío al que le dieron una nalgada y él secretamente fue y llamó, hizo una llamada al PANI para poner una denuncia contra los papás porque él había oído una campaña que se llama Pan y Amor y que los números donde se hacen las denuncias vienen en los cartones de leche y él fue y puso la acusación y un día de un pronto a otro se bajó de un carro del PANI una enfermera, una trabajadora social y una persona que es asistente de un abogado para levantar mi cuñada y mi hermano se quedaron realmente asustadísimos. Cuando el niño en ese momento dijo que era una broma, entonces ahí la cosa se puso peor para mi hermano y para mi cuñada, porque lo estaban tomando dentro de los parámetros que hay ahora como una amenaza. El niño estaba diciendo eso por amenaza de los padres. Pero bueno, volvamos al tema de la esclavitud. ¿Qué tenía que ver esto con la esclavitud y la Nada Biblia? más, nada más para hacer una aclaración para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, el PANI es la institución gubernamental que se encarga de la protección de los menores de edad. Entonces, para que se entienda un poquitito el PANI, contexto. el PANI, la institución a la que me referí, significa Patronato Nacional de la Infancia. Volvamos al tema. ¿Qué quiere decir esto con el tema de la esclavitud? ¿Cómo si la Biblia es un referente ético por una parte, cómo puede por otra parte hablar de la esclavitud con tal naturalidad? Bueno, ahora podemos explicarlo en base a los ejemplos que hemos dado. En el momento en donde la Biblia se escribe, la esclavitud era en aquel momento y en aquella sociedad una institución aceptada, normalizada y asumida como parte de las reglas y normas de la sociedad. Es decir, a ninguna persona en aquella época se le habría ocurrido pensar que había algo indebido con la esclavitud. Vamos a decirlo más correctamente. Sí habían algunas personas excepcionalmente que tenían muy pocas, solamente en algunas sociedades existían algunas personas como entre los pensadores griegos, había uno que otro entre ellos que pensaba que la esclavitud no debía de existir, pero de modo general era asumida como es asumida para nosotros hoy la electricidad o el uso de vehículos que utilizan motores de combustible, de diésel o de gasolina. O sea, era una de las formas de fuerza de trabajo que las personas de modo general aceptaban como evidentes. Entonces, esto es lo que significa que los autores y autoras de la Biblia eran hijos e hijas de su tiempo. Quiere decir que ellas tenían lo que nosotros llamamos hoy un punto ciego culturalmente. Quiere decir, era tan generalizada la esclavitud que ellos la asumían como una realidad de modo general, la asumían como una realidad normal de su sociedad. Aunque varios textos bíblicos, como el que se estudia en este
folletito que yo escribí permiten darnos cuenta de que algunas cabezas, algunas mentalidades, algunas personas ya lograban vislumbrar muy anticipadamente que había algo en aquella condición que estaba llamado o llamada a terminar, a encontrar un freno o un fin. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ellos en aquel momento no habían logrado idear o imaginar la forma de resolver el problema técnico que implicaba cómo, si se le da libertad a tantos miles y millones de esclavos, de qué forma se va a sustituir esa capacidad de trabajo en ausencia de los tipos de maquinaria que nosotros tenemos hoy. Entonces, esa contradicción a la que tú te refieres es una contradicción cierta. Los profetas del Antiguo Testamento, que eran personas con una ética tan desarrollada y tan críticas de los abusos sociales de su época, no tuvieron ninguna objeción contra la esclavitud porque el desarrollo de las ideas sociales y el desarrollo de las ideas políticas dentro de la sociedad en la que ellos vivieron no les había permitido hasta ese momento llegar a la concepción de la igualdad de las personas. Entonces, cuando una persona por una situación accidental o de la naturaleza pierde las cosechas o pierde lo que ha trabajado y necesita pedir un préstamo para sobrevivir ella y su familia. Y si esa persona no es capaz de pagar su préstamo en el tiempo acordado, si esa persona no tenía animales o si esa persona no tenía algún bien que entregar en pago de esa deuda, esa persona, sus hijos, hijas, esposa, él mismo, caerían en la esclavitud como una forma de compensación o de pago a la persona acreedora. No había llegado la sociedad todavía en ese tiempo a concebir ninguna alternativa social que les pudiera permitir superar eso. Eso significa, para concluir, que no todos los problemas humanos, no todos los problemas sociales, no todos los problemas políticos quedaron resueltos o están resueltos en la Biblia por la sencilla razón de que la Biblia se concluyó en una época en la que todavía no se había dado respuesta a ciertos temas fundamentales de la convivencia en la sociedad, temas como la igualdad de las personas o como el tema de la libertad. Entonces, lo único que vamos a encontrar en la Biblia son chispas, apuntes, sugerencias o como lo diríamos en el castellano de hoy, hay un dicho que dice, eso es una golondrina que no hizo verano. Quiere decir, hay algunas ideas en la Biblia, en varios lugares, este texto de Deuteronomio es uno de ellos, en donde se sugiere la igualdad y la dignidad de todas las personas. Pero esas ideas no fueron capaces de transformar pautas sociales que eran homogéneas y que eran norma en aquel momento. Ok, entonces varios puntos que me llamaron la atención, quiero recapitularlos así muy rápido.
me llamó poderosamente la atención esto que usted habló de que nosotros hoy en día hemos naturalizado la esclavitud en nuestro lenguaje eclesial. O sea, la hemos romantizado, la hemos aceptado como parte de nosotros en este lenguaje. Entonces oramos y sí, yo soy la sierva del Señor, o Él es mi amo, mi Señor. Nos asumimos a nosotros mismos como esclavos. Y me pareció muy interesante porque en realidad ni siquiera lo habíamos notado, ¿verdad? Entonces, de verdad me dejó dando vueltas un poquito ese comentario y a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cómo nosotros estamos naturalizando algo que en realidad no deberíamos en nuestro propio lenguaje. También, me llama la atención lo que usted habla un poquito del cómo la Biblia presenta este tema, cómo en realidad era normal, era natural en esa época, aunque para nosotros ahora sea un poco escandaloso. Me recuerda también, y creo que eso lo hablábamos antes del podcast, cómo Pablo defiende a Filemón, ¿verdad? Entonces me gustaría tal vez que habláramos un poquitito, de esta pequeña defensa que hace Pablo, porque también está en la Biblia, y también al final lo que nosotros conocemos como dignidad humana. Esta idea que, como usted explica ahora, son ideas que hemos creado ahora, pero esta dignidad humana se encuentra en la Biblia. ¿Qué aportes hacen estos textos bíblicos a esto que ahora nosotros conocemos como dignidad humana? Bueno, vamos a ver. Una persona que escuche lo que acabo de mencionar, entonces podría pensar razonablemente que entonces eh, si la Biblia no habla contra la esclavitud, la Biblia favorece la esclavitud. Quiere decir, yo he dicho que los autores y autoras de la Biblia vivieron en un momento en donde para ellos la esclavitud era un punto ciego desde el punto de vista cultural. Quiere decir, era algo tan natural que ellos les era difícil o imposible ver en ello algo negativo, algo criticable, algo censurable. Voy a poner un ejemplo. En la sociedad en la que nosotros, en el mundo en el que nosotros vivimos actualmente, existen personas, muchas personas muy inteligentes, muy cultas, muy sensibles, con una gran visión de mundo, que están absolutamente convencidas de que nosotros no deberíamos de tener vehículos, de que no deberíamos tener automóviles, de que nosotros no debíamos de tener ciertas formas de tecnología, de que nosotros no debíamos de tener energía nuclear, de que no debería de existir algunas formas de tecnología como el Internet. Ahora, no son tontas, no son locas, no son radicales, no son extremistas. Si uno toma el tiempo y las escucha, se da cuenta que detrás de sus argumentos, aunque uno no los comparte por diversas razones, pero son puntos de vista que están fundamentados en razonamientos de largo plazo, en razonamientos que no son inmediatistas. Entonces, muchas personas que los critican con argumentos como estos. Entonces usted quiere que nos quedemos sin luz eléctrica. Entonces, es decir, los argumentos que se esgrimen contra esas personas
son argumentos de conveniencia y de utilidad inmediata. Pero algunas de esas personas están viendo las cosas en términos macro, en términos globales. Muchas personas que pertenecen a estos grupos que ahora se llaman ecologistas o grupos verdes tienen formas de conciencia respecto de la basura, respecto del mercantilismo, respecto de los envases, respecto de los platos, respecto de una gran cantidad de cosas que para ellas son muy problemáticas y que otras personas no solamente no comparten, sino que ni siquiera entienden este punto de vista. Están en contra de este punto de vista, están en contra de estas personas y ven a estas personas como si fueran un enemigo público y grupos que debieran ser censurados. Pongo otro ejemplo. Existen personas que creen firme y seriamente que en una sociedad como la nuestra, en una sociedad que se precia de ser culta, que se precia los derechos humanos, que se precia de la dignidad humana, de la igualdad, no debería de existir lo que nosotros llamamos servicios domésticos. Para muchas de esas personas, esto antes se llamaban sirvientas, hasta hace muy poquito se llamaban sirvientas. Ya no se usa esa palabra porque esa palabra suena terrible. Ha cambiado la palabra, pero no ha cambiado la realidad. Se ha superado el uso de una palabra, pero no se ha superado el empleo de un grupo de personas que hacen los trabajos sucios de una sociedad y que reciben pagos inadecuados, ocasionales, desproporcionados, sin reconocimiento, sin muchas garantías, pero a la gran mayoría de las personas no parece ofenderles eso. Entonces, ahora se utiliza una palabra cool, bonita, aceptable, pues es empleadas domésticas. Y no solamente empleadas domésticas, sino que hay asociaciones de empleadas domésticas. Entonces, con toda esa terminología, se va maquillando, según algunas personas, una realidad que es una realidad de servicios que se parecen mucho y que cumplen la misma función que cumplían la mayoría de las formas de lo que nosotros llamamos esclavitud en la antigüedad. ¿Qué hacía un esclavo en la antigüedad en una casa? Lo que hace una sirvienta, y digo intencionalmente con esa palabra dura y grosera, lo que hace una empleada doméstica. Baña al perro, limpia las caquitas del perro, limpia al niño, saca la basura, lava la ropa, plancha, limpia. O sea, no es por nada que a esos y a otros trabajos se le llaman trabajos sucios. En muchas sociedades de las que bien o mal se llaman sociedades más avanzadas, no existen ya los servicios domésticos. Y el hecho de que una persona tenga más dinero no quiere decir que porque tenga más dinero no es aceptable ya en esas sociedades que le pague a una persona extranjera o inmigrante o una persona pobre que se aprovecha de las circunstancias para... No, se supone que como parte de una sociedad en donde la dignidad humana adquiere nuevos espacios, desaparecen esas formas. Una persona
se encuentra que es más digno que ella vele por lo que ella hace, que lave su ropa, que limpie lo que corresponde en su casa, que compre los instrumentos tecnológicos que sirvan. Entonces nosotros hoy razonamos de otra forma. Pero entonces es que le estaríamos quitando el trabajo a muchas personas, pero es que ahí es donde se ve formas sutiles dentro de las cuales nosotros involuntariamente hemos interiorizado argumentaciones en los cuales ya nosotros percibimos que hay ciertas personas de ciertas nacionalidades, de ciertos grupos sociales, que viven en ciertos barrios, que tienen ciertas características físicas, que tienen cierto nivel de escolaridad, que ya están como naturalmente destinados para una cosa que no es lo que yo estoy destinado, o nosotros, comillas, estamos destinados. Nosotros no nos damos cuenta de que personas cultas, educadas, escolarizadas, cristianas, que están oyendo este podcast, probablemente estarían en contra de lo que yo estoy diciendo, porque entonces usted está loco, entonces ¿qué? Ya no habrían entonces, exactamente eso es lo que voy. Bueno, permítame para ir al punto de la pregunta. Entonces, ¿cómo es que la Biblia, vamos a ver, si la Biblia habla de esclavitud, entonces quiere decir que la Biblia no habla en contra de la esclavitud. Ese argumento parece razonable, pero no es así. Y lo voy a explicar por qué. Existen infinidad de textos de la Biblia. No infinidad, existen muchos. Existen numerosos textos de la Biblia en los cuales la Biblia, los autores, los escritores de la Biblia, de diversas formas tratan de mostrar que la dignidad, que el valor, que la humanidad de una persona que carezca, y voy a hablar en términos genéricos, que carezca de algo físico o de algo moral o de algo material, que esa carencia no hace que esa persona sea menos persona que la que sí tiene. Pongo ejemplos concretos. Hay un texto muy hermoso en el capítulo 19 del libro de Levítico, en donde dice: no pondrás tropiezo en el camino de un ciego, no insultarás a una persona sorda, a una persona muda. ¿Qué significa eso? Bueno, eso no está hablando solamente de ciegos, no está hablando solamente de personas sordas y mudas. Sí, en principio, sí, explícita, directa, literalmente, pero de un modo general, lo que ese texto está diciendo es que una persona, digámoslo, comillas, sana o normal, o que cuenta con todas sus facultades, no debería aprovecharse o utilizar en beneficio suyo y en detrimento de esa otra persona que tiene frente a sí, aquella limitación que tiene esa persona, para disminuirla, para burlarse de ella, para tratarla con menos dignidad, para usurparle sus derechos. Entonces, sí, es cierto, en la Biblia no habla explícitamente contra la esclavitud, porque por el nivel de desarrollo cultural de aquella sociedad no se había llegado a esa intuición todavía. Por la misma razón por la que San Pablo no escribía en una máquina de escribir ni tenía sesiones de Zoom con la gente de las iglesias a las que él evangelizó. El nivel de desarrollo social
e histórico y tecnológico que había en su momento no le permitía tener recurso a aquello. No significaba eso que él no utilizara alguna de la tecnología que sí estaba disponible en su momento para comunicarse con ellos. Entonces, significa que sí la Biblia habla de muchas formas, en muchos lugares, a favor de la persona que ha perdido sus padres y que por haber perdido sus padres se ha convertido en una persona económicamente debilitada, legalmente disminuida. Habla de la persona que por ser extranjero no goza de todos los apoyos ni de todo el andamiaje que le permite a una persona salir adelante en una sociedad en la que tiene que nadar contracorriente. Habla a favor de la viuda que no tiene las leyes a su favor y que por ser viuda no va a recibir préstamo, no va a recibir una gran cantidad de cosas. Es decir, sí, la Biblia habla a favor de la dignidad humana, habla a favor de la igualdad, pero utiliza en defensa de esas personas marginales, disminuidas en sus derechos y en sus capacidades por alguna falencia física o por alguna falencia social o histórica, habla en favor de ellas, voy a decirlo así, con la tecnología intelectual que existía en su momento. No habla en contra de la esclavitud porque esa noción no se había inventado, pero sí habla en favor de la dignidad humana de un modo general porque ese principio es concebido en la escritura como siendo inherente a toda persona humana. Y esa es la razón, y ya con esto podemos tal vez ir cerrando, esa es la razón por la cual extrañamente o misteriosamente en una sociedad que es abiertamente esclavista, de un pronto a otro, una persona logra concebir una norma, un proverbio, un principio, una idea que va en contra de las normas, de las reglas sociales y a favor de la situación concreta de una persona esclava. Entonces creo que tal vez vistas las cosas desde ese ángulo pueda arrojar una cierta luz. Bueno, definitivamente el tema está muy interesante. Me encantaría poder conversarlo más, pero se nos está acabando el tiempo. Bueno, primero quiero recordarle a nuestros oyentes que pueden encontrar más de este tema en el Aportes Bíblico, en la revista Aportes Bíblico número 20 del 2015. También en YouTube pueden encontrar la presentación de este Aportes Bíblico. Es un video de unos 30 minutos donde el profesor José Enrique explica este tema y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Universidad Bíblica bajo el título Esclavitud en la Biblia. También pueden adquirir este aporte bíblico a través de la página de la Universidad Bíblica Latinoamericana en www.uvl.ac.cr. Ahí está la tienda en línea o puede dejar sus datos para que le contacte. Bueno, profesor, para finalizar, entiendo que hay algo que usted nos quiere compartir, ¿verdad? Y me gustaría también mientras nos comparte esto, me gustaría que cerráramos con una pregunta de actualización. Aunque ya usted nos ha hablado un poco, me gustaría que nos cuente qué formas adquiere la esclavitud el día de hoy en nuestra actualidad. Porque ahora mientras usted hablaba y daba este ejemplo bajo el texto de Levítico, ¿verdad? Yo decía,
qué increíble cómo nosotros discriminamos a las personas, ya no tal vez por una deficiencia visual, pero sí por raza, por género, por preferencia sexual o por muchas otras, y nosotros seguimos haciendo esto. Y muchas veces, por lo menos en Costa Rica, aunque también sé que en bastante partes de Latinoamérica, muchas veces son algunas iglesias cristianas las que promueven este tipo de rechazo hacia seres humanos que tal vez opinan diferente, piensan o sienten diferente, ¿verdad? Entonces, compartamos ese texto que usted tiene ahí y cerramos con esta pregunta. ¿Qué formas adquiere la esclavitud el día de hoy? Bueno, para concluir, quisiera decir que en el folletito, en este cuaderno que se dedica a este tema, se han incluido numerosos textos literarios y textos filosóficos, textos de la literatura antigua, medieval, moderna, contemporánea, que nos ilustran diferentes facetas de la psicología y de la pastoral involucrada en este tema. En la página 55, casi al final del cuadernito, yo incluía un breve párrafo que está tomado de un periódico brasileño, un periódico muy conocido, uno de los más conocidos en la ciudad de Sao Paulo, un periodo, un número de estos de los años 2000 y pico, y en el artículo había un párrafo que yo lo quise incluir en este trabajo porque me parecía que ilustraba bien las formas en las que aparece la esclavitud hoy en formas disimuladas. Voy a leer este párrafo y tal vez con esto podemos concluir. El párrafo dice así: todo se inicia cuando un contratista hace contactos con modestos trabajadores de regiones pobres y pasa a ofrecerles empleos. Los trabajadores que aceptan la propuesta reciben de inmediato una suma en dinero para dejar con su familia. Un pequeño paréntesis. El escritor, el periodista, está narrando algo que sucede en la actualidad en muchos lugares, plazas públicas, parques públicos de su país y de su ciudad, en donde algunas personas llegan a contratar ahí en el momento, paran su carro y montan algunas personas en un pick-up, en una camioneta y simplemente se lo lleva. Él lo que está describiendo es ese tipo de contratos que se dan espontáneamente en lugares en donde llegan a pararse ahí personas desempleadas a ver quién los emplea. Sigue la descripción. Los trabajadores que aceptan la propuesta reciben de inmediato una suma en dinero para dejar con su familia. Enseguida, ellos son transportados hasta el nuevo local de trabajo. Llegando a la hacienda, el peón es alojado en un pequeño barracón que mal se presta para abrigar a todos los operarios. Se trata siempre de una cabaña de madera, sin ventanas, sin letrina y con poca iluminación. Viven sin agua potable y reciben una alimentación precaria. Son obligados a comprar los productos vendidos en la tienda del hacendero. Llegado el día de pago, el trabajador es sorprendido al saber que tiene una gran deuda para con el patrón y que deberá pagar por las herramientas de trabajo.
por la motosierra, por las cuchillas, por los cuchillos, quiere decir los machetes, por las limas para afilar, etc. Equipo que utiliza en la actividad para la cual fue contratado. Las botas, los guantes, los sombreros, las capas, todo esto por el dinero que le fue anticipado y por los costos que también le cobran involucrados en su transporte y en su alimentación. Es en este momento que el trabajador descubre que el sueño de tener un empleo se transformó en una pesadilla. En la mayoría de los casos, el peón se da cuenta de que está lejos de la ciudad y de su familia, de que es prisionero, esclavo, rendido y vigilado por prisioneros, por pistoleros fuertemente armados. Bueno, este es un párrafo de un periódico. Este tipo de citas, de las cuales hay otras en el folletito, podríamos multiplicarlas y no son textos que están tomados del pasado, de la época medieval o del mundo de la Biblia. Lo mismo sucede con empleadas de una maquila, mujeres hoy. La lista sería enorme. La esclavitud no es, como muchas personas piensan, algo que se ve en las películas de Semana Santa, sino que en la sociedad en las que vivimos y allí donde vivimos existen formas discretas y disimuladas de esclavitud que requieren realmente ser calificadas con ese nombre, no metafóricamente, sino literalmente. Este folletito es simplemente una invitación a reflexionar en esas realidades y a ver la forma en la que ese tema ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. A todas las personas que deseen y puedan leerlo, muy bienvenidos y bienvenidas, y deseamos que tanto el texto como esta pequeña grabación pueda serles de utilidad. Gracias. Muchísimas gracias al profesor José Enrique Ramírez por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente es un tema del que podemos seguir hablando. Me dejó pensando mucho, creo que eso es lo más importante. Ahora ponerse a meditar un poco en lo aprendido y en lo actual del tema, porque tal vez ya no utilizamos la palabra esclavitud, pero como usted acaba de decir, esos elementos están presentes, pero ahora con otros nombres. Entonces pensar en esto y pensar en la dignidad humana. Me parece que al final este es el punto principal de todo lo que estábamos hablando el día de hoy. Pensar en la dignidad humana, que todo ser humano, sin importar cómo sea o quién sea, debe respetarse su dignidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesor, por este espacio. Gracias a todas las personas que decidieron acompañarnos el día de hoy a escuchar este podcast. Les acompañó Raquel Huertas. En la edición nos acompañó la estudiante Jessica Mora. Entonces les agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros y haber escuchado esto. Profesor, le espero en una próxima ocasión donde podamos hablar de otros temas en lo que usted también es experto, ¿verdad? Magnífico, Y, muchas gracias. sí, y nos vemos entonces en una próxima. Esto fue el podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Nos vemos en la próxima.